Bienvenido, Darío. Una alegría poder volver a tenerte aquí en este día tan especial, tan sagrado, donde nuevamente nos volvemos a encontrar para pensar juntos, para filosofar. Vos sos el especialista en eso. En un día, uno de los días más sagrados para el calendario, para la tradición judía. A Darío ya todos lo conocen, no por haber participado en Metirel también el año pasado, sino por todo su desarrollo, su forma de pensar, su filosofía y por también llevar la filosofía a tanta gente. Y hoy, Darío, quería charlar con vos y que podamos pensar juntos y hacer pensar a la gente y que pensemos en conjunto con ellos acerca del concepto de la ruptura, del romper. ¿Qué significa romper desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo relacional? Porque yo creo que la tradición judía es una tradición principalmente de rupturas. ¿Qué es esto del romper? ¿Con qué rompemos y con qué tenemos que romper y qué es lo que nos cuesta romper? Me voy a meter en temas que no me corresponden, pero ya que me das la posibilidad, lo hago. Pienso que siguiendo ahí una mezcla entre tanta cosa leída de la tradición teológica, tanto judía como cristiana, y también atravesando algo de lo que es el mundo griego, ¿sí? Más filosófico que mitológico, aunque también en la mitología podemos encontrar, es esta idea de que la existencia de nuestro mundo de alguna manera es producto de un desgarramiento. O sea, hay una primera ruptura, si querés, originaria, que es como que la imperfección o finitud que nos toca vivir no es original, ¿no? De algún modo, la prueba de que no es original es que termina, justamente. Entonces, se lo vive más como, a algunos les gusta el concepto de caída, que es un concepto muy trabajado, el romanticismo alemán habla mucho de desgarramiento en su poética. A mí me gusta porque desgarrar es como, viste, un músculo que se desgarra, es algo que se separa, básicamente, la ruptura como una separación de una totalidad y en esa separación ya no funciona. Entonces, supone como la necesidad de reconciliarse con ese funcionamiento primigenio, ¿no? Podemos decir en algún sentido y en un término que sabemos que el judaísmo no usa, que es el de religión en el sentido más latino, esta idea de religarse, religio, ¿no? Tiene que ver con volver a ligarnos de esa desligadura, ¿no? O de ese desgarramiento primero. Ahora, el desgarramiento implica una separación, implica una ruptura, pero implica, increíblemente, la posibilidad de la libertad. O sea, ahora estas partículas efímeras que somos, casi a la deriva en un mundo infinito, tenemos que empezar a construirnos a nosotros mismos. Es increíble, ¿no? Porque en el seno de lo divino, del absoluto, de esa totalidad, encontrábamos nuestro lugar. Ahora no, y hasta podemos pensar que ese religamiento, o sea, esa práctica mundana llamada religión, es una manera de hacer todo lo necesario para recomponer esa integridad original. Bien, pero, Esta idea, quiero pensar un poquito con vos, porque cuando uno piensa en religar, quizás uno puede tener la fantasía de que es intentar recomponer y volver al estadio anterior, cuando en realidad no sé si es lo que buscamos ser como antes o estar en el otro estadio. Pienso en la imagen, mientras vos hablabas, ¿no es cierto? El romper, el desgarrar y que haya algo nuevo. Un bebé, un bebé. Digo, tenemos la fantasía de volver al vientre materno
¿O acaso esta vida es una instancia superadora y mucho más desafiante? Calculo que tu psicoanalista claramente va a tener que trabajar contigo porque asociás lo divino al vientre materno, número uno, y el ejemplo rápido que das es el del bebé, ¿no? Hermoso. Y de cómo esa totalidad tiene que ver con esa sensación de ser parte en ese interior de vientral del que vos hablás. Totalmente, ¿no? Vamos por más, te diría, esa reconciliación es siempre imposible y entonces tal vez lo que nos anima es algo más bien espectral. Cuando digo espectral, no digo ilusión, digo, nos queda como la inercia, como algo, perdón, ¿no? Pero medio melanco también, de querer estar todo el tiempo volviendo. Viste que el judaísmo es una cultura de la rememoración permanente. Y no es que, y ahí la joda es que rememorás con el intento de volver, pero el pasado es el futuro, porque digamos, nuestro futuro es estar todo el tiempo intentando redimir algo que en el pasado quedó trunco, por eso volvemos al pasado, de algún modo. Walter Benjamin, ese gran pensador de principios del siglo XX, tan devoto de cierto mesianismo judío, decía que justamente rememoramos para redimir lo que ha quedado pendiente. El pasado al que intentamos volver, digamos, o la memoria, digamos así, no tiene que ver con lo que pasó, sino con lo pendiente. Y eso pendiente lo queremos de algún modo afirmar o realizar en este presente futuro que estamos viviendo. Por eso termina Benjamin las tesis de la filosofía de la historia diciendo, cualquier día es el día por el que por esa puerta puede aparecer el Mesías, dice él. Cualquier día, ¿no? Porque al estar todo el tiempo ligados con ese pasado trunco, estamos en esa memoria que ejercemos, ¿sí? Que es de algún modo lo que sucede en Yom Kippur también, o sea, donde el famoso balance, si querés, tiene que ver con qué nos pasó este año, ¿no? ¿Qué nos pasó este año? Es muy loco, pero digamos, todo nuestro presente está siempre vuelto hacia el pasado con el intento de ir hacia el futuro. Por eso digo que de algún modo esa idea del tiempo lineal, tan moderna, tan capitalista, tan cientificista, en estas narrativas hace eclosión. Y te dejo, porque giro de tema, si no. No, me hace pensar, hablando de girar, en esta idea más espiralada que lineal del tiempo, retomo algo que dijiste vos, que, o por lo menos así entendí, que la memoria te liga, pero te libera. Hay como un choque entre que por un lado te liga al pasado, pero por otro lado te libera y te redime del pasado, ¿es así? Sí, ¿no? Salvo, pienso con vos, salvo que se vuelva trauma. Claro. Que de eso sabemos mucho los judíos, ¿no? De cuando se nos vuelve trauma, culpa, que también hay una distancia ambigua que hay que ir como midiendo, o sea, todo el tiempo somos un pueblo de la memoria. Ahora, si la memoria se nos vuelve la totalidad, pienso en ese cuento fascinante de Borges, Funes el Memorioso, donde Funes, el joven Funes, recordaba todo tan puntillosamente que termina absolutamente sobrepasado por un recuerdo tan total que se vuelve totalitario. Entonces, retomo lo que decís vos, o sea, una memoria que te permita también ser libre y que no te condene. Y pensémoslo, y vuelvo a tu primera invitación, ni bien empezamos con este diálogo, en las relaciones vinculares, ¿no? Cuando quedás atado
cuando esa melancolía, en vez de ser de promover creativamente el arte de sí mismo, se vuelve más bien una melancolía que te cristaliza en un lugar del que uno no puede salir, ¿no? Dijiste la palabra, porque aparte es una palabra clave, que te cristaliza, me hace automáticamente conectar con la historia de la mujer de Lot, que si bien muchos recordarán, eh, digamos, cuando Dios se presenta a Abraham y le avisa que va a destruir las ciudades pecaminosas y le avisa también a Lot y a su esposa, dice, váyanse de esas ciudades porque las voy a destruir. Y la Torá cuenta que la mujer de Lot mira hacia atrás y se transforma en una estatua de sal. Queda cristalizada, queda petrificada mirando hacia atrás. Es como que se queda en el pasado y no puede desligarse, no puede romper, queda atrapada mirando hacia atrás. Nunca hay una redención hacia adelante, ¿no es cierto? Tremenda la imagen, ¿eh? Tremenda. Yo creo que toda esa escena es a mí de las que más me interesó siempre, nunca supe por qué. Ahora le das una vuelta más vos con esto. Estaba leyendo que recomiendo mucho un libro llamado La otra mitad de Dios, que acaba de salir hace muy poco, no recuerdo bien, después te paso bien, les paso la data, donde trabaja básicamente a la mujer de Lot, también como un personaje, como esos personajes invisibilizados de la Torá, ¿no? Porque queda siempre con el estereotipo de la mala, la que no, ¿no? La que queda de algún modo también petrificada y atada a Sodoma y Gomorra, porque de algún modo es la continuidad de esos muertos, ¿no? De dos ciudades que parecerían haber representado todo el mal existente en ese momento. Con lo cual, y ni hablar la resolución de la historia con Lot siendo emborrachado, embriagado por las hijas que creen que no hay más varones para procrear, y en una escena, de esas escenas que para mí no hacen más que reenamorarme de ese texto. O sea, yo cuando me reenamoro de la Torá, voy a esos relatos, no a los relatos, digamos, que se te muestran primero, sino a los que de algún modo, y no lo responsabilizo, pero se te ocultan, o sea, siempre se han buscado como sacar de eje, porque se los coloca en el margen. ¿Cómo vamos a enseñar que las hijas de Lot emborracharon y violaron al padre, por ejemplo? Lot es para mí, es uno de los personajes centrales que más habla de lo judío desde los márgenes. El Ibrí, el Ibrí que viene todo el tiempo desde ese lugar, que es el lugar de esa marginalia cultural que nos colocó a los judíos históricamente en los lugares de siempre. Fascinante esta idea que vos traes también, me encanta, ¿no? De cómo se petrifica por quedar atada al pasado, ¿no? Y es mujer, además, ¿no? Porque es la mujer de Lot, es como, no hay nombre propio, increíble. Sí, eso pasa, lamentablemente, pasa de manera frecuente, no solo en la Torá, sino en las sociedades modernas. Hoy hay toda una revolución que cada vez se hace más fuerte para, para poder cambiar el silencio y la violencia de todos los tipos que vienen sufriendo la mujer y otros tantos géneros. Eh, y de nuevo, y esto, de hecho, algo de esto hablé el año pasado, de la cantidad de géneros que existen dentro de la tradición judía y que no son binarios y que también se han callado. El judaísmo es una tradición de tanta ruptura y de tanto repensar, de tanto religarse hacia atrás, pero tanto repensar hacia adelante. Yo siempre
me, me, me vuelvo a repetir cómo el judaísmo fue cambiando desde la época de Abraham y Lot, ¿no es cierto? Con esto que traes. Abraham, cuando el mundo era politeísta, apareció este judío Abraham y lo dio vuelta, lo revolucionó, rompió, no solamente, de hecho, rompió los ídolos del padre, rompió los ídolos del padre que se dedicaba a construir ídolos, rompe con eso y rompe con la idea de la idolatría y lo descubre a Dios. Cuando en el mundo había esclavitud, aparece el judío Moisés, Moshe, y rompe con todo esto, cuando sale Akenatón y demás, y rompe con la esclavitud. Y así sucesivamente, con el capitalismo y Marx, con el creer que lo sabemos todo, y Einstein, con la sexualidad y Freud. Digo, cómo en realidad el aporte del judaísmo no tiene que ver tanto con el ligarse, sino con el romperse, ¿no es cierto? Y me pregunto, ¿cómo podemos hacer para lograr eso, para poder romper? ¿Y cuáles son los desafíos que nos quedan hoy como sociedad? ¿Qué tenemos que romper? ¿Qué nos falta romper todavía? Bueno, nada, esto que acabas de preguntar demanda básicamente un seminario, es mucho. Me acordé de algo mientras hablabas, que es que de ese evento de las hijas de Lot con Lot, después te cuento, ¿no?, que en paralelo, los hijos que de ahí nacen, creo que genealógicamente vos te encontrás en el inicio de los evangelios cristianos con que de ahí se produce la ascendencia del mismo Jesús. O sea que si vos haces una genealogía de Jesús, llegás hasta las hijas de Lot. Digo esto para entender que hasta increíblemente al interior de los textos es posible una lectura donde el Cristo nace de un incesto, ¿viste? Y eso, si no es una ruptura, escúchame. Bueno, pero perdón, en el judaísmo pasa similar, porque Ruth viene de Moab, y de Ruth de ahí. va a venir también supuestamente el David. Redentor, el Mashiach, David y el Mashiach. Sí. Está total. Bueno, de ahí. Es una idea muy judía, como de lo quizás prohibido o censurado, cambia y se transforma en la redención, que es el Mashiach. Genial. Tal vez el Mashiach es la ruptura. Tal vez lo mesiánico. Es que tal vez lo mesiánico es eso que vos venís describiendo desde un punto de vista más histórico, pero es entender no al Mesías, sino lo mesiánico como esa ruptura absoluta con todas las plataformas o dispositivos propios de lo que es nuestro mundo y su orden. De nuevo, este mundo desgarrado. Benjamin en un texto dice, los judíos necesitan la ley en la medida en que vivimos en un mundo desgarrado. El día posterior al fin de los tiempos, el día después del Mesías, ¿hará falta la Torá? Probablemente no. Entonces, por ahí no queremos los grandes celadores de la Torá que vengan nunca, ¿no? Creo que el año pasado recordábamos esa imagen del Mesías llegando a Jerusalén y que alguien lo reconoce y le dice, Mashiach, aquí estás, te hago una pregunta, ¿cuándo vas a venir? ¿No? O sea, no podía aceptar que esté ahí, porque la idea es la idea del que siempre estamos esperando. Por eso digo, la ruptura con todo orden que vivimos, y el orden significa las cosas que damos por supuestas, las obviedades que atraviesan nuestro cotidiano, tal vez en lo mesiánico, sea de tal radicalidad ese otro mundo que avisoramos que no tenga nada que ver con este. Digo esto en lo grande, voy a lo micro o a lo histórico. Yo creo que incluso la lectura que vos hacés de Abraham, de Moshe y sus rupturas, déjame que te diga esto, yo creo que está muy
está muy proyectado ahí, ya desde un lugar que es el lugar en el que nosotros nos colocamos con nuestras diferencias, vos y yo, pero como judíos que entienden a la ruptura como constituyente de la identidad. A mí la palabra identidad me hace cada vez más ruido, de la subjetividad judía, podemos decir, ¿no? Porque si es identidad judía, la pregunta es cuál, ¿no? Porque hay tantas, total. Pero me parece que si yo tiro una hipótesis y vos sabés más que yo, así que te la tiro a vos, pero me parece que la clave es lo diaspórico ahí. Yo creo que, y por eso digo que por ahí después retomamos historias como las de Abraham y Moshe, ya leídas desde un judaísmo diaspórico que entonces potencia más en Abraham su carácter de ruptura que, no sé, el de la promesa u otros. ¿Pero por qué? Porque básicamente con con la errancia propia, digamos, de la diáspora judía, nos convertimos en una cultura que entró como una especie de devaneo, de resignificación permanente, ¿no? O sea, un desarraigo que nos obligó permanentemente a releernos a nosotros mismos siempre de otro modo, y en especial en el desplazamiento de nuestro centro gravitatorio de la Tierra al libro. Y el libro, ¿no? Esta idea de que la patria es el libro, ¿no? Esta idea de George Steiner, ¿no? De que los judíos llevamos la patria en una valija, ¿no? Y que al interior de la valija, básicamente lo que llevamos es el libro. Steiner tiene una idea hermosa sobre la patria que dice, pónganme una mesa, unos papeles y una lapicera, ahí está mi patria. O sea, donde pueda escribir, ahí está mi patria, ¿no? Fascinante, ¿no? Es como... y yo creo que el libro básicamente es un ejercicio de lectura y no hay cultura más hermenéutica, que más se relee a sí misma, diría al infinito, y en una expresión como la talmúdica, donde incluso las lecturas derrotadas permanecen para ser releídas, como la judía. Entonces, desde ese lugar, la ruptura, te diría que es casi como la matriz presente en esa traición, ¿no? ¿Te acordás el famoso dictum, traducir es traicionar, ¿no? Donde releer, aunque parezca un acto de ruptura que busca innovar y dejar atrás lo tradicional, no hace otra cosa que confirmar la tradición, porque la tradición permanece en cada una de sus resignificaciones. Y para rematar, te digo que releer en griego remite a la idea de leer, que se deriva etimológicamente de la palabra logos, de ahí viene también releer, que se asocia con el término relegere, derivado de religión. O sea, religión puede ser, según un modelo, religarnos con esa totalidad, pero según otro modelo, religión puede ser la relectura permanente de las relecturas anteriores, de las relecturas previas con las que venimos releyéndonos eternamente. Digo, ¿qué otra cosa une a una comunidad que la interpretación de sus textos originarios, ¿no? Interesante, me vuela la cabeza y me hace pensar, porque vos hablaste de las grandes rupturas incluso de la patria, y si uno se pone a pensar en cuál fue la gran ruptura que se generó en la historia del pueblo de Israel a nivel patria, por así decirlo, posiblemente fuera la destrucción del Beit HaMikdash. Y hoy nosotros seguimos leyendo acerca de los korbanot, de los sacrificios, podemos a releer y a reinterpretar, cuando en realidad en la tradición judía
la destrucción del Beit HaMikdash, si bien fue catastrófico, fue, como decíamos antes, la posibilidad de la creación de un nuevo judaísmo completamente distinto, más plural, más democrático, más democrático. Más democrático. Permitió romper y democratizar, y de repente, el libro y la letra y la interpretación se volvieron importantes, porque ya de repente era cómo se lleva el judaísmo adelante, y acá es la puja entre los sacerdotes y los rabinos, ya no es más a través del puján, a través del sacrificio, del ritual meramente práctico, sino es a través del estudio, de la interpretación y de la reinterpretación, y que creo que también es un gran problema de hoy. Dentro de las imágenes que decíamos también de cuando venía de Mashiach, que no reconocías, está esta imagen de me estoy poniendo los tefilín, viene el Mashiach a tocarme la puerta y le digo, no, espera, me estoy poniendo los tefilín. Pero soy Mashiach, me estoy poniendo los tefilín y no tengo ni tiempo para escucharte porque me estoy poniendo los tefilín y me quedo en el ritual, y me olvido de lo simbólico y de lo que tiene por detrás. Entonces me ligo, pero no me ligo bien, porque para ligarme me tengo que desligar también. Hermoso, hermoso. Cómo esa ligadura te encadena, que la ligadura no se vuelva cadena, ¿no? Y porque la peor cadena es estar encadenado a uno mismo y a los dogmas propios, obviamente, de esa mismidad, ¿sí? Hay un judaísmo que yo lo siento así, obviamente, es muy discutible, que se traiciona a sí mismo, traiciona ese carácter hermenéutico, plural, democrático, y vamos a usar un término bien moderno, se burocratiza, porque lo que vos explicaste es básicamente la imagen de la burocracia en cualquier aspecto. Ahora, en una religión burocratizada es casi la implosión misma, la traición misma de su vocación originaria, ¿no? Porque perdés, se vacía, se vuelve un ritual, digamos, vacuo, o se vuelve negocio, que es peor, se vuelve algo, ¿viste? Claro, digamos, y se anula justamente lo que tiene de estremecedor en el buen sentido, ¿no? De lo que causa temblor, ¿no? Pero bueno, fíjate que en la historia de la separación entre cristianismo y judaísmo, esto apareció mucho, la discusión está también atravesada por eso, ¿no? No hay vencedores y vencidos porque ambas, comillas, religiones manifiestan en su interior este debate. Digo, en todas las religiones, si querés, tenés siempre aquellos que terminan generando, o sea, se vuelven Teraj, ¿no? Digo, ganó Teraj al final, pues, o sea, terminamos haciendo un judaísmo o recreando un judaísmo donde idolatramos o adoramos ídolos de piedra, porque también la petrificación de esa piedra de la que hablábamos tiene que ver con hacer de lo que creemos un dogma. Digo, y el ejemplo que das vos es clarísimo, la destrucción del templo hace que no haya un centro, o sea, no hay un papa en el judaísmo, lo sabemos, entonces hay un centro ausente, si hay un centro ausente, entonces hay diálogo, hay conversación, y esa conversación, nunca hay un ganador definitivo, ¿no? Esto es lo más rico desde siempre del judaísmo, y es lo que ha impulsado un judaísmo sobrepasado de sí mismo que llega a la cultura occidental. Hay un montón, yo te puedo nombrar un montón de filosofías que de judaísmo no tienen nada y que vos las lees y decís, esto es judaísmo puro, digamos, pero porque es muy fuerte el influjo que tiene ese carácter tan de búsqueda, ¿no? de creatividad y de creación. Hay un concepto, mientras vos hablabas del releer, y esto que estás trayendo ahora, y de los filósofos que pareciera que no tienen nada que ver con el judaísmo, pero que yo digo, esto es muy judío. Hay un pensador surcoreano
Byung-Chul Han, que habla del concepto de reconocer. Reconocer uno comúnmente lo piensa como conocer por primera vez, ¿no es cierto? Uno hace un reconocimiento y es, bueno, voy a ver de qué se trata. Uno llega a una ciudad, hace un reconocimiento, a ver qué es lo que hay. Él lo que dice es, no, reconocer tiene que ver con el volver a conocer, el releer. Porque cuando uno relee y reconoce, profundiza, se hace más sabio, puede cortar con lo que había entendido antes y reinterpretar, con lo cual es una relectura y un reconocimiento que te forma. Hoy que estamos tan acostumbrados a la volatilidad, ¿no es cierto? Porque todo tiene que ser rápido, todo es Sí. corto, un tweet, digo, ¿cuánto dura un TikTok o una publicación de Instagram? Todo es fugaz y no nos detenemos a leer, a releer, a reconocer o a filosofar. Total. Hay otra imagen, para no ser tan trágicos, que está presente en... Me encantó que leas Byung-Chul Han, bien ahí. Sabes que a ver, vos me vas a situar más, creo que es el libro de Éxodo, si no me equivoco, 33, el capítulo 33, que es que cuando Dios dice, nadie que me vea a la cara va a permanecer vivo, y Moshe lo ve pasar, y termina el capítulo diciendo que Moshe lo ve pasar a Dios de espaldas, ¿no? A mí me mata esa escena, porque las espaldas de Dios son como la huella que necesita que uno relea de nuevo, digo, añada su interpretación para terminar de intentar comprender lo incomprensible. Es como que Dios me dejó verle la espalda, yo lo veo por la positiva, ¿viste? Dios me dejó verle la espalda, con la espalda no me alcanza para entender, para encontrar la respuesta a las preguntas, pero es una huella a partir de la cual puedo reconstruir, puedo empezar esa búsqueda necesaria, ¿no? Casi gestáltico, te digo, déjame ver tu espalda, a partir de ahí me le animo a cualquier cosa, ¿viste? A ver qué reconstruyo. Eso, y ahora te lo mundanizo, y te tiro, digamos, en paralelo a eso, sabes que hace unos años me invitaron, nada que ver con nada, a un video que hizo el Club San Lorenzo, ¿sí? Hablando de santidades. ¿Te gusta el fútbol a vos? Me gusta, no soy gran conocedor, pero bueno. Bien, pero toda la gente que nos está viendo, muchos serán hinchas de San Lorenzo, y vos sabés que me preguntaban por la creatividad de la hinchada de San Lorenzo, que parece que es la que tiene los cánticos más creativos. Y entonces yo, como buen judío, dije, claro, es que no tiene cancha. Lo sacaron, lo expulsaron de su cancha original, ¿no? Entonces me fui con toda una interpretación diaspórica. Y cerró bárbaro, porque el argumento es tal cual. O sea, la patria del libro en este caso es, bueno, o sea, es famosa la historia, para el que no sabe, tiene su cancha San Lorenzo después, pero la cancha, la histórica, que fue en el barrio de Boedo, donde hoy hay un famoso supermercado. Entonces, esta idea, y lo cargan mucho, ¿no? Como a los judíos también, no nos corren por ahí, y entonces la creatividad fue al arte, fue a las canciones, fue una manera de decir, acá estamos. Bueno, mirá cómo te llevo del fútbol a... El fútbol, a Bian Chuján, todo, pasamos por todo. Digo, pero qué interesante esto de la huella, ¿no? Eso, de Porque, la espalda, sí. porque lo que dice, claro, en el capítulo 33, dice que nadie va a verlo a Dios, no va a ver su parte de atrás, pero es como lo que queda, es como el pasar. Hay un midrash muy lindo que cuenta que en realidad, ¿qué es lo que vio Moshe cuando vio la espalda de Dios?
Hay un midrash muy lindo que cuenta que vio los tefilín. Vio los tefilín de Dios. Ah, mira. Vio la parte de atrás. Viste que atrás los tefilín tenemos en la cabeza, tenemos como un nudito, y ahí los sabios se preguntan, y esto es fantástico. Fíjate a qué punto los sabios se preguntan cosas que son casi irrisorias. Porque, bueno, Dios usa tefilín, ok. ¿Y qué está escrito en los tefilín de Dios? Entonces, así como en nuestros tefilín está escrito el Shema Israel, en los tefilín de Dios estaría escrito, dentro de las posibilidades, no hay como tu pueblo Israel. Entonces, es como que esos tefilín, lo humano y lo divino, se buscan, pero tan solo podemos encontrar el rastro de lo que pasa. Y que es muy humano, porque en definitiva, con el pasado, nosotros solamente podemos aprender y releer del rastro que dejan, ya sea del Tremendo. dolor, de la ruptura o de lo que haya dejado en ese piso por el cual atravesó. Me, me encanta, sobre todo, esta idea de lo que pasó, ¿no? O sea, hubo un pasar, Dios pasó. Con lo cual la experiencia ahí numínica de Dios pasando, digamos, es clara, digo, impacta, y sin embargo, con lo que te podés quedar es con sus espaldas, ¿no? Con esa parte como viendo solo, como si uno viera, viste, como en los dibujos animados ves al correcamino, viste, lo que Claro, ves es el humo, ¿no? De ese pasar, claro. Fíjate que yo lo vi como, yo cuando lo leí en muchas traducciones, me quedó esto de verle las espaldas a Dios, ¿no? Me pareció también, tuve una lectura más angelical, ¿no? Como, digamos, no conocía obviamente el Midrash, pero sí que hay una parte revelatoria en el sentido no racional que siempre se nos esconde. Y entonces, ese rastro te muestra una parte, por eso uno interpreta. ¿Por qué somos intérpretes de la palabra? Porque la palabra siempre esconde una parte. La idea misma de símbolos, la idea de se te da una parte y hay otra parte, no quiero abrumar con esto, pero símbolo es un término griego que remite a una moneda que se partía y después que se hacía un pacto, cada uno se llevaba una parte de la moneda y el símbolo era la necesidad después se tiraban las dos partes al aire y si encajaban, era como que, de ahí viene la palabra símbolo, ¿no? Claro, y hermenéutica, que es en el arte de la interpretación, deriva del dios Hermes, que es el dios de Mercurio, ¿no? El dios de la comunicación, que siempre traía noticias de otro lado, pero ese otro lado vos nunca sabías cuál era. Entonces, siempre hay una parte, ese otro lado está vedado al ser humano, pero él te traía la data. Y esa data, y obvio, siempre estás añadiendo ese otro aspecto que queda vedado. Igualmente creo que la figura de la espalda me parece como muy hospitalaria, muy generosa. Es muy generoso Dios mostrándonos sus espaldas, ¿viste? Porque podría ni eso habernos mostrado. Eso a mí me fascina, digamos, el acto, tomá, ¿viste? Y yo me imagino la espalda como las alas de los ángeles, ¿viste? Pero bueno, nada. Estaré más cerca de la muerte, eso también uno interpreta muy diferente de acuerdo al momento en el que está. Darío, una última reflexión como para poder pensar y como un mensaje, si querés, para este Yom Kippur tan particular que hemos vivido, donde tuvimos que aprender a romper, tuvimos que aprender a repensarnos, a releernos, a reestructurar nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras ambiciones. ¿Alguna última reflexión? Yo creo realmente que nuestro pueblo es un pueblo de ruptura y que la ruptura no implica
la destrucción de lo anterior, sino que aquello con lo que se rompe permanece en lo que se rompe. Y entonces me gusta pensar en ese sentido, y a partir de tu invitación, la ruptura como relectura, o vamos a usar un término demasiado manoseado en las internas, entre comillas, de la comunidad judía, que es la idea de la modernización de lo judío o su actualización permanente. O sea, rememorar para petrificarnos en una idolatría del pasado, somos Teraj. No, nos volvemos pre-abrámicos directamente. La salida absoluta de cualquier vestigio que nos amarre con algo judío, tampoco, porque nos fuimos para el otro lado. O sea, ya ni sabemos lo que somos. Tal vez lo que somos como judíos es esa tensión o vaivén permanente entre los que estamos resignificando permanentemente aquello que permanece siendo lo mismo en cada una de sus interpretaciones. En vez de estar obsesionados por tratar de ver qué es lo que permanece idéntico a sí mismo, entender que el permanecer tal vez sea este ejercicio de relecturas permanentes, sin esa ansiedad de ver quién saca los pies del plato, ¿no? La típica discusión interna que no hace más que empequeñecernos, ¿no? Digo, si hay algo de grandeza en nuestra cultura, es esa capacidad permanente de pensarnos mejor y siempre a nosotros mismos, cada vez de un modo distinto. Maravilloso, maravilloso. La verdad, Darío, quiero agradecerte porque, de nuevo, me hiciste pensar, me hiciste volar, creo que a todos nosotros los que estamos acá también, y es una manera también de releernos, que es una de las grandes funciones de este Yom Kippur. Te agradezco en nombre de todos, de mi comunidad, de mi Kehilá Betilel, y también deseándote para vos Shana Tová y Gemara Hatima Tová. Igualmente a todos, un gran abrazo y bueno, espero haber ayudado algo. Un besote enorme para todos. Seguro.